Hola amigos, buenas tardes en este jueves 14 de diciembre de 2023, taller 113, tema dimensiones principales y parásitos. Estamos 10 y saludo a Juan Antonio que nos dice saludos Fernando, amigas y amigos buscadores desde Santa Pola, Alicante. A Arnaldo Hernández Viera, saludos cordiales a todos desde Puerto Rico. A Claudia Barba, que nos dice buenas tardes, Fernando y amigos buscadores. A José María GD, saludos, Fernando y demás compañeros buscadores. A Paco Navas, que nos dice buenas tardes, noches, Fernando y amigos buscadoras y buscadores. A Ale Ramos, hola a todos desde París. Parece que hoy sí la veré en vivo. Bueno, pues estupendo. ¿Quién estuviera en París? Ale, me encanta París, aunque la he visto muy poco. Suga nos dice, hola, buenas tardes, noches a todos, Fernando y amigos buscadores. Aina Canet, buenas tardes y saludos a todos desde Valencia. Bien, parece que el invierno está entrando ya con todo derecho y aquí por lo menos hace frío, pero no podemos quejarnos. Y ya son las 8, de manera que empezamos con este tema que es bonito y continuación de lo que estamos hablando estos días pasados sobre autoestima, la autoestima en los buscadores. Vamos a hablar de temas quizás elevados y espero que podamos dejar las cosas claras de lo bien situados que estamos los buscadores para tener la autoestima bien alta. Hemos hablado ya de que los malos bichos nos dificultan, nos ponen obstáculos, atacan a las buenas personas y por tanto atacan a los buscadores. Y eso pues son dificultades. Vamos a hablar hoy de qué cosas favorecen la buena autoestima, el opinar bien de sí mismo. Eso en un buscador pues es casi obligado. Y vamos a ver con el mayor precisión posible la situación de un buscador que está luchando con las reglas, que está procurando cumplir las reglas. Si es desde los principios, si está aquí desde los principios, pues ya habrá conseguido cosas bastante apreciables. Y si no, pues en la medida en que lleva tiempo, estará consiguiendo sus logros. Y notará una mejora en la felicidad. Eso se nota al cabo de 15 o 20 días de practicar las primeras reglas. Poco a poco, hay que ir poco a poco. No obstante, durante todo el tiempo que esté practicando las reglas, va a tener picos altos y baches. Y esto es normal. Esto no puede ser de otra forma. Pero observará que los valles, que llamamos aquí, pues son cada vez más cortos y cada vez son menos profundos. No cae en un desastre de actuación durante varios días, sino que se van acortando los tiempos en que las reglas vuelan. Y esto es algo que el buscador lo ha notado ya desde hace tiempo. Bueno, pues esto que tiene, esta mayor felicidad, mayor porcentaje de felicidad, son lo que decía Epicteto, las cebolletas y los caracolillos que se encuentran en las cunetas del camino. Y era muy gráfico cuando lo decía así, porque son eso, cebolletas y caracolillos. No son cebollas hechas y derechas, cultivadas en una huerta, y tampoco son caracolillos de esos que se ceban para comerlos en una merienda, sino que son silvestres. Nadie las cultiva, crecen solas.
en las cunetas del camino, decía Epicteto con mucha precisión. Porque hace falta ir más adelante, hace falta llegar más adelante para que se encuentren los frutos auténticos de la carrera. Lo que ahora tiene el buscador, que escucha este taller, son en realidad poca cosa. Están bien y son lo que se encuentra a esta altura del camino, a esta altura de la rampa, pero la verdadera meta llegará con las capacidades superiores. Y hay que decir que la mente superior es la entrada para los mentales y el corazón superior es la entrada a las capacidades superiores para los emocionales. Y digo entrada para que nadie se sienta tentado a decir, bueno, pues como me dicen que el fruto del otro, del corazón superior, es mayor, pues voy a empezar yo por el corazón superior. Y así, pues, lo conquisto lo primero de todo. No, porque los mentales han trabajado mucho la mente, los emocionales trabajan mucho con el corazón y eso es necesario, lo uno y lo otro, para acceder a la mente superior unos y al corazón superior los otros. Es decir, tiene que haber un trabajo del órgano inferior, mente inferior o corazón inferior, muy amplio, muy dominado, para que se desarrollen las capacidades superiores, porque van a participar de la misma forma, de los mismos modos, de las mismas características de la capacidad que están dominando. Por eso hablo de que son entrada, esa y no la otra. Además, como es más difícil el corazón superior, los mentales que lo tienen poco desarrollado generalmente, pues necesitan la mente superior como apoyo para la conquista del corazón superior. Hace falta estar más pulido para alcanzar la puesta en marcha del corazón superior y por eso la mente ayuda. Y es con el corazón superior con lo que se percibe el regalo de la divinidad. Hasta entonces, no. No percibiremos el total, el plato fuerte, con el corazón superior. Pero todos estamos llamados y podremos conseguir ponerlo en marcha, los unos y los otros. Está puesto sí, y está bien puesto. Que sea con el corazón superior. Con la mente superior lo que hacemos es saber lo que sabe la plenitud divina. Y con el corazón superior lo que hacemos es sentir como siente la plenitud divina. Y eso es algo que es para ser vivido, no es para ser contado. Incluso resulta difícil contarlo, porque hay que hacerlo con imágenes. Entonces, ¿qué falta? Pues falta darnos cuenta quizás de lo que somos en realidad, para no tener ningún complejo en el mundo, para, al revés, tener un sano orgullo de que estamos cumpliendo el objetivo de nuestra existencia en la Tierra, que para eso bajamos, y para eso bajamos todos, pero muchos se han olvidado y no lo practican, y tampoco buscan un sitio donde se enseñe a llegar a la cima de la montaña sagrada. En realidad, somos dos dimensiones, somos un combinado, un combo que se dice ahora. Somos dimensión temporal, la que muere, el cuerpo inferior con todos sus componentes de mente y corazón, y también tenemos elementos de lo uno que son trascendentes, atemporales y no duales, que son las capacidades superiores. No quiero llamarle eterno porque eterno, para ser eterno hay que tener una sola dimensión
y que esa permanezca siempre. Y eso solo lo cumple la plenitud divina. Todos los demás somos de dos dimensiones. Tenemos capacidad para vivir en el tiempo, ahora, y fuera del tiempo, arriba. Por tanto, somos eso, atemporales, pero no eternos. Nada de lo nuestro es eterno, porque está fluctuando entre arriba y abajo. Nosotros pasamos de dos dimensiones, cuando estamos aquí abajo, ahora a una dimensión, a la dimensión de lo uno. Y tenemos las cualidades que tienen todos los seres humanos, regalo de la plenitud divina. Porque fue un regalo. Eso cuando estamos arriba. Y cuando estamos abajo, eso está en el frasco, en el recipiente de nuestro cuerpo inferior, con la mente inferior y el corazón inferior. Y hay que ver cuál de las dos dimensiones, la superior o la inferior, predomina. En los buscadores, paulatinamente va predominando la dimensión superior. Se va poniendo en marcha. Con los cimientos, reglas y círculos, y luego ya atacando, intentando lograr que nuestra mente por defecto, la que siempre funciona, sea la mente superior. Y nuestro corazón por defecto, el que siempre funcione, el que funciona todos los días, cuando nosotros queramos, sea el corazón superior. El contacto con el fondo es poner en marcha el corazón superior y puede ser esporádico cuando sucede o voluntario cuando queremos nosotros. La meta es, por supuesto, que sea voluntario. Y lo querremos todos los días. Y eso es el gozo sin causa. Y esa es la verdadera batalla, la verdadera prueba, la verdadera meta del buscador. De todo buscador, mental o emocional. Pero el mental tiene que ir por el intermedio de la mente superior. Y ese regalo de las capacidades superiores lo recibimos en semilla. Y en semilla todos lo hemos recibido. Ahora, unos cultivan esa semilla y otros no se dedican a ella. Por más que hicieran algún propósito quizás ahí arriba, pero luego en la hora de la verdad no se dedican a ello. Los buscadores nos dedicamos a ello y entonces conseguimos que la semilla pase a ser embrión, pequeño mente superior, pequeño corazón superior. Y si trabajamos con constancia, conseguimos que crezca y que se convierta en, por decirlo de alguna manera, en planta que va creciendo. Y si seguimos en la carrera de la evolución, entonces dará fruto, que es el saber y el gozo. Y esto es la meta. Esta es la constatación verdadera, auténtica y plena de la dignidad del ser humano. Pero eso que es nuestra meta futuro debe hacer que tengamos la convicción firme de que estamos acertando con nuestra vida. Y eso nos tiene que dar una alta autoestima, una buena opinión de nosotros mismos, sentirnos satisfechos, contentos, felices. Y eso implica no volver a la negatividad que tuvimos tiempo atrás. De manera que cuando consigáis la primera capacidad superior, pues veréis algo del premio si sois mentales y habéis optado por la mente superior, y veréis todo el premio si sois emocionales y habéis optado por el corazón superior. Y los mentales tendrán que atacar luego el segundo hito, la segunda meta. Y las emocionales tendrán que atacar la mente superior para dejar de sufrir, para tener un equilibrio en sus mandos del avión. El avión hay que dirigirlo con un volante. Bueno, pues hay que tener las dos
armas en marcha, la mente y el corazón superior. Y entonces, con las dos capacidades superiores en marcha, sabréis lo que es participar de los modos de la plenitud. No es que seáis como la plenitud o vayáis a ser, sino que participamos de la forma de ser de la plenitud, dentro de nuestra limitación de que somos seres humanos. En la web sofiaoriginals.com hay en el camino, donde se describe la carrera que aquí describimos de viva voz, hay 350 artículos sobre las diferentes facetas que aquí estamos hablando. Bueno, pues cuando hayamos llegado al taller 350, que será dentro de 5 años, porque nos quedan 250 más o menos, entonces estoy convencido de que todos los que estáis oyendo esto tendréis por lo menos una capacidad superior implantada, conseguida. Una los mentales, otra las emocionales. Los mentales seguro, porque no cuesta 5 años conseguir la mente superior. 5 años más de los 2 que llevamos. Pero las emocionales, pues confío en que sí, en que en 5 años más, pues aplicándose como os aplicáis, consigáis el gozo sin causa, a voluntad. Pero aunque hoy estén sin conseguir esas metas, que sepáis, que tengáis en cuenta y que os seáis conscientes de que estáis en el camino y de que este camino es exigente y por eso es rápido y por eso lo sigue poca gente. Porque hay que estar muy metido en la ética y muy consciente de que la ética es nuestro camino antes de venir aquí para que estas consignas difíciles de las reglas le vengan a uno, le encajen a uno bien, sea lo que él está buscando. Y no todo el mundo es capaz de aguantar esta marcha. De forma que, aún no participando plenamente de las capacidades superiores, hay puestos premios a lo largo de la rampa de acceso. Y participáis de esos premios, porque lo decís en los comentarios. Por tanto, que nadie de los aquí presentes tenga dudas, pueda pensar que esto no es para él o que tenga baja autoestima, casi diría en ninguna circunstancia, porque está acertando con la dirección que ha dado a su vida. Y por eso está desarrollando cada vez más las componentes que tiene de lo uno, pareciéndose cada vez más a la plenitud divina, que es la manera de conseguir esas componentes, porque si no, no se consiguen de ninguna manera. Por tanto, un sano orgullo de que estamos haciendo, de que estáis haciendo lo apropiado, lo acertado para cumplir el objetivo que os pusisteis al venir aquí, al venir a la tierra, que es crecer, madurar, evolucionar. Y también la persona que pidió de vosotros esto, pidió que hablásemos de parásitos. Bueno, los parásitos están solo en la dimensión que no es ni la dual, en la que uno se equivoca y mete la pata, ni la de lo único. Están en una dimensión intermedia. Así lo llevamos. Y en general, la mayor parte, salvo algunas excepciones, son malos bichos. Bueno, pues ellos son los parásitos. Y lo que hay que hacer es no ir a buscarlos. Es muy sencillo, no ir a buscarlos. Vosotros no iréis, pero quizás tengáis hijos, nietos, que sean jóvenes y que otros amigos les digan, oye, vamos a tener una sesión en que hay cosas sorprendentes. Y por curiosidad, con esa ingenuidad de la juventud, pues puedan acudir.
desaconsejadlo. Quitadles la idea de la cabeza. No puede salir nada bueno. Lo mejor que puede ocurrir es que no les pase nada. Que salgan igual que entraron. Pero si uno frecuenta esos ambientes, allá hay personas de muy escasa valía y con muy mala idea. Son los mismos que se meten con las buenas personas cuando estaban en vida. Y no han mejorado. Al revés. De manera que, de ninguna manera, ni vosotros, ni personas que podáis intervenir un poco para que no vayan, acudáis a ninguna sesión de espiritismo, porque es una tontería y una barbaridad. Es un riesgo. Inútil por jugar, por curiosidad. No se debe hacer. Lo mismo podría deciros de las evacuaciones. Las evacuaciones es acudir a esa dimensión con ánimo de ayudar a alguien genérico o específico, a alguien que sabéis que ha muerto y que por tanto está allá, o sospechéis que puede estar allá. Bueno, pues lo que tengo que deciros es que de ninguna manera vayáis solos, ir con una persona que sea sensitiva y que tenga experiencia de evacuaciones abundantes. Con esas dos condiciones sí se puede ir, pero si no, no. Y también decir que igual que hay malos bichos en la dimensión intermedia, hay personas trascendidas, humanos trascendidos, hermanos mayores, maestros, que han trascendido y que están en la dimensión superior. Y puede ocurrir bien por alguna salida exprofeso o bien por una experiencia casi muerte, que haya gente que se acerque a esas dimensiones altas. Y decir que no hay ángeles, lo que hay allá son seres trascendidos evolucionados, que toman la forma que quieren según la persona que va. Y por eso, pues, personas que tienen, experimentan experiencias casi muerte, pueden decir que me encontré con un ángel, pero eso depende de la educación que tengan. En realidad son seres trascendidos que son solo capacidades superiores y que dan servicio, porque es para lo que se está allá también. Bien, pues esto es el tema de hoy. Vamos a ver un poco qué dan de sí vuestras preguntas después de saludar al Tucán Volador, que nos dice: buenas tardes, profesor, un abrazo a todos. A Elena Álvarez: buenas noches a todos. Voy a ponerme los auriculares mientras conduzco. Ay, ay, ay. Cuidado. Lo primero es el volante. Asunta Cañellas: Asunta, buenas tardes, Fernando y amigos buscadores. Esta vez puedo estar en directo. Un abrazo a todos. Un abrazo, Asunta. Agustina Rivas: hola. Hola, soy Angélica. Ah, bien, vale, entendido. Spiderman: buenas tardes, amigos. Y Carmen Martín: buenas tardes, Fernando y amigos buscadores. Y Luis María Blanco Aguirrezábal: saludos. Y Fernando Caballero: buenas tardes a todos buscadores. Bien. Norman Bates pregunta: hola, ¿conoces el libro Un curso de milagros? Pues he oído hablar de él, pero no lo he leído, no lo tengo, no me ha llegado. Y yo tengo que decir que estoy no hasta aquí de trabajo y de cosas pendientes, y me estoy retrasando en algunas comunicaciones largas que alguno de vosotros me hace, y debo una a uno de vosotros sobre el martillo. Me estoy atrasando porque no doy abasto. De forma que no leo libros salvo que yo los busque, porque estoy muy mal de tiempo y entonces pues no me da la vida para leer libros. Puede ser que sea un camino bueno, pero yo no enjuicio otros caminos, solo tengo elogios para los caminos que tienen gente que va por ellos, porque significa que para esas personas ese camino es un
camino adecuado. Puede haber caminos paramentales y caminos parasentimentales o emocionales. Puede haber caminos para occidentales y caminos para orientales, que son, en general, los orientales son más emocionales que nosotros. De forma que hay varios tipos de caminos. Y puede haber caminos para gente que está pues, más atrás y para gente que está más adelantada por ella misma en el camino de la evolución. Y por tanto, pues cada camino es adecuado para las gentes que van por ese camino. Para el que persevera en un camino, para él es adecuado. Y de la misma forma, las religiones son adecuadas para las gentes que se sienten satisfechas con el nivel de exigencia de las religiones. Si su interior no les pide más, pues santo y bueno que sigan en ese camino. Tiene que haber un deseo interior, un movimiento interior, una apetencia interna para buscar uno un camino distinto al que ha estado siguiendo en todo el tiempo anterior. También puede ocurrir que uno crea que un camino es bueno, entre en él y lo que vea después del día de la visita y de la recepción, que siempre es agradable, pues sea algo distinto y se dé cuenta de que no le gusta el camino ese. De forma que, según qué persona, no se va a sentir cómoda en todos los caminos. De forma que no conozco Norma, no conozco el libro y, bueno, pues el que le guste, el que le satisfaga, hace bien en seguirlo, sea el camino que sea. Sonia Perayo nos dice, hola Fernando y amigos, hola Sonia, y CI dice, profesor, ¿cuáles son los regalos que podríamos encontrar en el camino? Yo veo que es arduo y solitario. Bueno, empiezo por el final. Efectivamente, CI, este camino es solitario, pero yo diría que todos los caminos lo son. Y que incluso este es menos solitario que otros, porque aquí nos reunimos todas las semanas y podéis leeros unos a otros, incluso comentar a través del chat o a través de los comentarios de YouTube, podéis comentar unos con otros y nos juntamos todas las semanas. Yo sé de otras personas, otros hermanos mayores, que organizan retiros y a lo mejor organizan pues 2, 3, 4 retiros al año, o los que sean. Pero de ninguna manera son semanales. O sea que, CI, estás en un camino que es de los menos solitarios. Pero, sin embargo, tú en tu entorno estarás solo. Esto nos ha pasado a todos. Me pasó a mí en los primeros años, y hablo de los, pues no sé, de los 5 primeros años. Tuve la suerte de encontrarme con otra persona buscadora cercana con la que me podía reunir. Y conforme fui dando talleres presenciales, me fui conectando con más personas, buscadoras todas ellas. Y entonces, pues, he tenido suerte. Porque me he encontrado y ahora tengo amistad con bastantes buscadores. De forma que, solitario siempre. Ahora, arduo. Bueno, pues depende de tus trabajos anteriores. ¿Sí? Tus trabajos anteriores. Regalos que tienes que haber encontrado ya, si estás siquiera un mes practicando las reglas, que mejora ligeramente tu nivel de felicidad y el porcentaje de tiempo que eres feliz. Eso tiene que ser así. Si no es así, escríbeme por vía particular en la web Sofía Originals. Hay un formulario de contacto, porque debes notar mejoría
y aumento del nivel de felicidad. Fíjate en creo que es el taller tercero, cuarto o quinto, los niveles de evolución, y ahí en el eje vertical está el porcentaje de tiempo que uno es feliz. Luego eso se puede saber fijándote tú mismo. Y ahí está el porcentaje de tiempo que es feliz. Y en la rampa, pues ya empieza en el 25 y acaba en el 100%. De forma que la felicidad es el fruto que se saca de este camino. Cada vez más porcentaje de felicidad. Ese es el regalo. Y eso experimentará un salto apreciable cuando te implantes la mente superior, y experimentará un salto del equivalente al 50% de la rampa cuando te implantes el corazón superior. Pero claro, para eso falta tiempo, porque estamos como humanidad en el siglo XX o XXI, estamos muy asilvestrados, digo yo, muy salvajes, muy poco educados, nulamente educados. Y por eso se nos hace arduo, o se te puede hacer arduo. Pero lo que te digo, CI, es que si lo dejas, será mucho más arduo. Es decir, cuanto más difícil se hace el camino a una persona, más constancia debe poner en ello, porque si lo deja, va a volver a sus peores tiempos, con la particularidad de que has conocido algo de felicidad y algunos pequeños frutos, cebolletas y caracolillos, y hasta eso desaparecerá y te encontrarás mucho peor. De forma que persevera, persevera, por arduo que sea. Lo solitario, pues será muy difícil que en tu entorno, si aquí vienen 29, pues que alguno de ellos, de los 29 que está aquí, esté cerca tuya, viva cerca tuya. Será muy difícil. El mundo es muy grande. De forma que la soledad está asegurada, porque somos pocos, somos el 3% como mucho. Dice Sonia, ¿la esencia y la divinidad son lo mismo? No, no, no. La esencia es humana. La esencia con mayúsculas, yo siempre la pongo con mayúsculas, pero a lo mejor escribiendo no sé dónde, pues no es tan fácil. La esencia es la semilla que la divinidad puso en nuestro interior y es nuestra verdadera personalidad, la que no muere, la que pasa al otro sitio y allá hace un plan para crecer y vuelve aquí y crece más o menos y luego vuelve al mismo sitio, a su casa, porque esa es su dimensión real, y vuelve otra vez a bajar y está de arriba para abajo mejorando. De forma que esa es la esencia. La divinidad o plenitud divina es la que creó todo este cosmos, todas estas dimensiones. Y por tanto no tiene nada que ver, o sea, la esencia es una parte de su naturaleza. Yo suelo decir, Sonia, que es un estornudo divino. La divinidad estornudó un día y cada gotita que ella sacó de dentro es una esencia humana. Por tanto, completamente distinto de la divinidad. Pero es de la familia, de la sintonía, del modo de la divinidad, la esencia. Es lo más parecido a la divinidad que tenemos nosotros. Estoy un poco ronco. Pregunta si no queda claro. El Tucán dice, preguntando a los guías, ¿podemos entrenar el corazón y mente superior? El corazón no, la mente superior sí. Como es todo uno, todos los que están allá arriba tienen la mente superior más o menos desarrollada y los que están arriba de arriba, o sea, en las esferas más altas, tienen la mente superior desarrollada. Y todos tienen la misma mente superior.
Y los guías que tenemos, o el guía que tenemos, tiene previsiblemente la mente superior instalada. Y la mente superior que tú buscas, Tucán, es esa mente superior y única, porque no hay más que una. De forma que entonces, sí, en contacto con los guías, cogiendo confianza con ellos, preguntándoles cosas, estás preguntando cosas previsiblemente a la mente superior, porque tu guía debe tener instalada la mente superior. Porque si en tu equipo sutil no había nadie que la tuviera instalada, entonces llamasteis a alguien de arriba que la tuviera instalada para que te guiara en esta encarnación tuya. O sea que el guía es una alternativa a la mente superior. Cuando hagas los ejercicios para instalarte la mente superior, después de poner bien los cimientos, entonces tendrás el acceso al guía y el acceso directo como un teléfono móvil con la mente superior, única, y entonces diremos que te has instalado la mente superior como mente por defecto, como mente que está funcionando las 24 horas del día. Si no queda claro, insistir en la pregunta. Dice Spiedra, en este momento, mientras miro el taller, estoy mirando el cielo por la ventana, con hermosas nubes, me trajo reminiscencias de otros tiempos y o lugares, y sentí una incipiente emoción. Bueno, algún día vamos a hacer un taller sobre las incipientes emociones. Vamos a hacer un taller sobre las emociones incipientes, porque debéis saber el papel que tienen. Y me alegro de que esto lo diga un varón, porque es una buena señal. Aquí ya es de noche y no se puede ver ningún cielo, pero lo de las emociones es importante. Será tema de un taller, aunque no puedo decir que será el próximo, porque hay algunos, eh, hay algunos temas pendientes. Buscad esas emociones. Poneros en la postura en la que esas emociones se dieron. A ver si se repiten. Poneros en la postura en que esas emociones se dieron. Buscadlas, perseguidlas, porque es un buen ejercicio para preparar el corazón superior. Dice CI que, bueno, que estas reuniones son estupendas. Bueno, pues claro, esta es la unión que puedes tener, la familiaridad CI que puedes tener. Por eso no te quejes de que es solitario, porque las tienes todos los jueves. Y reproducen con la inconveniente de que no nos vemos, no estamos a tiro de darnos un abrazo, pero reproducen el ambiente que siempre ha habido en los talleres presenciales. Un ambiente como si fuéramos de la familia, igual que si fuéramos de la familia. Fernando Caballero le dice a Spider-Dram, cuando escribió, oh cielos, sentí una emoción incipiente, le dice, contactillos, Spider-Dram, contactillos, felicidades. Sí, yo también suscribo esto. Puede ser muy bien contactillos. Esbozos de contacto, primicias, anticipos de contacto. Y dice el Tucán Bogador, gracias, Fernando Caballero, gracias. El mejor regalo de las reglas es vivir sin ansiedad. Puede ser. Eso depende de cada uno de vosotros. Si uno era propenso a la ansiedad, porque era quizás pues, exigente consigo mismo, pues entonces las reglas le van a procurar calma. Pero deben procuraros a todos un mayor porcentaje de tiempo feliz, un mayor nivel de felicidad y un más tiempo de felicidad. Dice Ale Ramos, si quisiera leer un libro que me ayudara para motivarme durante mi camino, ¿cuál me recomendaría? No te puedo recomendar ninguno, Ale, porque motivarte tiene que ser tu motor.
la motivación es interna. Si has llegado hasta aquí, si es porque tu motor te ha empujado, porque llegaste el primer día y viste lo que aquí damos y permaneces, persistes. Ese es el motor. Y los logros que consigas en felicidad, tanto más felicidad que cuando no practicabas y más tiempo feliz que cuando no practicamos, ese es lo que tiene que motivarte a seguir, hasta que pases el punto de no retorno. El punto de no retorno es cuando ya no hay peligro de que abandones, porque has conseguido tales mejoras en tiempo y en intensidad de la felicidad. Esas mejoras te hacen ver claro que debes seguir insistiendo y consiguiendo más logros. Entonces, la motivación tiene que ser interna. Y reconozco que este camino es arduo. Es, como decía CI, creo que era, pues es exigente. Pero es el que yo recorrí y es lo que yo sé. Entonces, no puedo enseñar otra cosa. No puedo enseñar otra cosa. Bueno, me alegro mucho. Me alegro mucho, CI. Me alegro enormemente. Bien, pues entonces es fácil que a pesar de tus quejas estés ya con el punto de no retorno detrás. Y eso es muy bueno. Porque entonces tienes asegurado la meta final. Miguel Ángel Medrano dice, yo comparto escuetamente mi experiencia. He iniciado desde 2017, o sea, 6 años, mi camino. Inicié siguiendo el método sugerido por el camino de la web. Ahora me siento muy pleno. He logrado el contacto a voluntad. Lo sabía, Miguel Ángel, lo sabía. Bueno, pues ya tenéis una referencia. 6 años. Y una persona, yo supongo que mental y emocional, de las dos cosas, de partida, cuando conoció esa web, pues ha logrado el contacto a voluntad. Y esto es la experiencia reina. Y dice Miguel Ángel, son 6 años de trabajo sutil. Ya lo veis que yo me he encontrado en los talleres, en todos los que he dado, me he encontrado con algunas personas que han tenido esa experiencia. Pero con el contacto a voluntad, con muy poquitos. Con muy poquitos. Os lo digo a todos. Y conseguirlo en 6 años es muy buena meta. Es muy buen avance. Difícilmente puedo pensar que se pueda conseguir en menos tiempo. Salvo que ya venga uno enchufado. Y yo vine enchufado. Yo vine con el corazón superior conseguido. Y claro, entonces, pues conseguir la mente superior, pues me costó 2 años y medio de búsqueda. De que empecé a buscar a que me puse por sombrero la mente superior, me costó 2 años y medio. Y como el corazón superior lo tenía ya conseguido en otra ocasión anterior, pues entonces por eso puedo enseñar. Porque venía muy bien preparado. Pero sí, Miguel Ángel, mi enhorabuena pública porque en 6 años es un magnífico logro. Magnífico. Dice Sonia Penayo, estornudó mucho la divinidad, esparció millones y millones de gotitas. Sí, entendí, Fernando, sí, entendiste bien. Es que es, bueno, pues es una imagen que es lo más parecido que se me puede ocurrir para explicar qué relación hay entre la divinidad y nosotros. Somos un puñetero estornudo suyo. Y las gotitas
son nuestra esencia. Pero son la semilla, pero hay que hacerla crecer. La semilla solo no sirve. Hay que hacerla crecer. Y entonces, cuando nos toque ir arriba, pues otra metáfora que yo pongo es que allá hay muchas moradas, como decía la otra, ¿eh? o el otro, y unas son pequeñitas para los que tienen la esencia en semilla, y otras son mayores, y otras son tremendas, ¿eh? Y otras son chalés adosados, y otros son chalés con parque y cisnes. Bueno, pues eso depende de cómo de crecida hayamos puesto nuestra esencia. Pero sí, Sonia, entendiste perfectamente bien, ¿eh? Dice el Tucán, Spider, puede ser un pequeño contacto con la divinidad. Yo suelo tenerlas y me hacen inmensamente feliz. Estupendo, estupendo. Y me gusta que lo digáis porque así los demás ven que lo que yo hablo del contacto con el fondo no es algo que se limite a mí, sino que los buscadores, las personas que siguen el camino y que perseveran, pues también lo consiguen. Hemos de hablar, entonces, ya que hay varios, un par, que tienen lo que alguien, que era también otro buscador muy constante, definió como contactillos, que son las antesalas del contacto. Dice Sonia, yo tuve la satisfacción y gozo y emoción de comprender que ella, la divinidad, me perdona y perdona siempre a todo el mundo. Y por eso es bueno mirar a uno y a los demás con ese mismo amor. Sí, efectivamente, efectivamente. Pues la satisfacción y el gozo y la emoción posiblemente se deban a ese mismo amor, Sonia, que eres capaz de dar. Cuando nos llenamos de cosas positivas, entonces nos asimilamos un poco, nos parecemos un poco de lejos, pero nos parecemos un poco a la divinidad. Y entonces experimentamos lo que experimenta ella, a nuestra escala, a nuestra escala. Y con el corazón superior de grande que tengamos. Porque, indudablemente, al poner los cimientos, vamos creando un incipiente, un germen, un embrión de corazón superior. Y ese corazón superior puede ir sintiendo esas cosas que decís y de las que hablaremos en un taller futuro. O sea que muy bien, que muy bien. Así es, así es. La divinidad no castiga ni se enfada. Y casi diría que ni tiene necesidad de perdonar, porque ya sabe cómo somos, sabe perfectamente cómo somos. Y es comprensiva, como una madre, como una buena madre. Por eso yo hablo siempre de la divinidad y no hablo de Dios Padre, porque no me gusta la imagen de Dios como varón, me gusta más la imagen de la divinidad como femenina. Dice Hernández de Viera, Fernando, ¿qué nombre se le puede dar o tiene este camino que aquí aprendemos? El conocimiento de los maestros griegos. Arnaldo. Ya os he dicho, creo que en alguna ocasión, que yo busqué, sin leer nada, busqué, pregunté, quiero saber esto, esto y esto. Y me llegó la mente superior a contestar. Y entonces, pues empecé el trato con ella y aprendí gran parte de lo que sé. Y entonces el corazón superior se manifestó, porque ya no le puse pegas. Y entonces yo dije, bueno, esto es impresionante, así que voy a ver quién ha tenido esto antes que yo, porque indudablemente que yo no soy el primero. Y entonces me compré un libro y empecé a ver, dije, bueno, pues a ver, grandes pensadores de la humanidad, grandes lumbreras. Y me compré un libro pequeñito, de Alianza Editorial, de la tapa negra tenía. Y empecé a leer y me encontré con Plotino. Y lo que decía Plotino, lo que había dejado escrito Plotino y el autor del libro reproducía, dije, este ha tenido lo que yo. Entonces, Plotino me llevó a Sócrates y Sócrates a los presocráticos. Y entonces ya empecé a leer a todos los maestros griegos. Y vi que tenían
el conocimiento que yo tenía. De forma que lo pude localizar porque yo ya lo tenía. De forma que esta escuela se llama El conocimiento de los maestros griegos. Y hay un vídeo en YouTube, podéis buscarlo, titulado El conocimiento de los maestros griegos. Poner en el buscador Fernando Conde Torrents, el conocimiento de los maestros griegos, y os saldrá el vídeo ese. Lo grabé hace bastante tiempo. Creo que fue el año 16, si no me equivoco. Sí, el año 16. En abril del 16. Lo grabé en Cataluña. Hablad entre vosotros. Hablad entre vosotros. Dice Miguel Ángel. Es que ahora tenemos mucha documentación y tu ayuda, Fernando. Creo que nos ayuda mucho más. Cosa que nos ayuda mucho más. Claro, efectivamente. Internet es una ventaja. Internet es una ventaja. Y también se editan muchos más libros que se editaban hace 50 años. Hoy no tuve un buen día en el trabajo, pero con esto ya estoy bien. Bueno, pues me alegro que sirva de, no sé cómo decir, pues de paño de lágrimas o de hombro al que acercar cuando uno tiene mal día. Sí, hay malos días, hay malos días. No se puede evitar, no se puede evitar. Incluso, pues yo en el trabajo, los últimos 15 años que estuve trabajando, que estaba con todo puesto, con la mente superior y el corazón superior puestos, pues también tenía malos días, días adversos, días que te salen las cosas mal, que te tratan mal en tus compañeros o donde sea, donde vayas, de forma que esto es la jungla, la Spirit Drum. Estamos en la jungla. Y por tanto, pues hay días buenos y hay días malos. Dice el tucán volador, todos tenemos días pesados. Vamos a llevarlos con alegría, todo pasa. Y claro, sí, tucán, muchas gracias. Igual soy un impaciente. Bueno, depende de cuánto tiempo lleves en estos talleres, CI. Ya me gustaría saber cuánto tiempo llevas, porque si llevas poco tiempo, es normal. Para, como diría, para revestirse de la paciencia que debe tener un buscador, hay que haber avanzado bastante en el tema de las reglas. Las reglas son como la ropa interior que nos ponemos todos los días. Bueno, pues es lo primero que se echa uno al cuerpo. Pues en la carrera de evolución es lo primero que se echa uno al cuerpo para empezar a vestirse de plenitud. Y por eso son muy importantes. Pero, bueno, pues no es tampoco. 1 año y 2 meses. Y ahí estoy con la regla. Sí, claro, por descontado. Por descontado. Incluso gente que lleva 2 años, CI, sigue con las reglas. Porque las reglas es muy difícil cumplirlas al 100%, las 6 primeras, es muy difícil cumplirlas al 100% en 2 años. No, cuesta más. A mí me costó 2 años y medio y empecé, vamos a decir así, muy arriba en la rampa. Pero si uno empieza abajito, abajo, pues le va a costar más. Un gran logro es conseguir el contrato de voluntad en 6 años. Eso es un gran logro. No me atrevería a decir que la mitad de los emocionales que hay aquí lo van a conseguir. Quizás sí, pero el contrato con el fondo son palabras mayores. Implantarse la mente superior, no. Implantarse la mente superior es más fácil. Puede ser 2 años, 3 años. Pero implantarse el corazón superior merece un respeto.
igual. Ah, CI, eres una. Yo creí que eras un, ¿eh? Eres una. Bueno, pues bien. A las emocionales os cuesta más este camino, las reglas en concreto. Porque quizás yo era más mental y este camino es opera, funciona con normas mentales. Y por eso a las emocionales os puede costar más. Un año y 2 meses está bien, pero no es mucho tiempo. No es mucho tiempo. Entonces, no te sorprendas de que lo que has dicho antes, CI, de que seas impaciente. No, no eres impaciente. Es normal. Es decir, según el tiempo, si me dijeras, llevo 6 años y sigo con las reglas, diría, demonio, pues aquí algo pasa. Algo pasa. Escríbeme y vamos a ver, analizar un poco tu currículum desde que tienes uso de razón, para saber exactamente qué pasa ahí. Si con 6 años no has conseguido poner en marcha las reglas, pero con 1 año y 2 meses no. Estás dentro del intervalo de lo normal, CI. Y Tucán dice, yo sigo intentando cumplir, a lo mejor pues también, sí. Y Tucán creo que es de los primeros. O sea que las cosas llevan tiempo, porque exige un cambio y exige crear circuitos neuronales nuevos. Y los circuitos neuronales se crean a base de practicar, pero ya os imagináis que las sinapsis que unen esos circuitos no son tiras de papel que se ponen, que se pegan entre una neurona y otra. Eso se va creando conforme se va practicando ese circuito y crecen muy poquito a poco. Es como el músculo. No se hace nada con ir un mes al gimnasio. Hay que ir años para ir formando los músculos que uno quiere formar. Yo no he ido al gimnasio nunca. Bueno, de joven sí, pero no para hacer músculo. De manera que entonces, pues ese trabajo es lento. El hacerse uno mismo es lento. O sea que, totalmente normal, Tucán. Dice Agustín Rivas, soy Angélica, o sea que no es Agustín. Leí hace 2 años el libro de Inanna, ahí dice quién creó al hombre humano y lloré. Yo creía al 700 lo que nos decía en la iglesia y Dios si nos dio el ser, el alma, esa gotita de estornudo. Llevo visto y escuchado los 13 talleres primeros y voy alternando talleres y me llama la atención el tema y voy empezando. No sé, no puedo poner más, ya escribirás más, Agustina. El libro de Inanna, pues no sé qué libro es ese. Me suena el nombre de Inanna, pero me suena a un dios sumerio. Inanna era un dios sumerio. Y si los sumerios dicen quién creó al hombre, yo creía al 100% lo que nos decían en la iglesia. Y Dios, si nos dio el ser, el alma, esa gotita de estornudo. Sí, Dios nos creó así. Creó nuestra esencia, nuestras componentes superiores. Eso es lo que nos creó. Y luego esa gotita se mete en un recipiente, que es el frasco, y baja aquí y se convierte en un ser humano. Todos sabemos cómo. Y entonces, pues ahí estamos. Y según el motor que tengamos, buscamos mejorar, evolucionar y crecer o nos conformamos con lo que nos dicen cuando éramos pequeños. Y aquí, los que venís aquí, queréis más exigencia y más plenitud. Bueno, pues es lo que estás haciendo bien, Agustina. Empezar por los talleres e ir poco a poco
sin querer correr, porque lo que importa es que vayas haciendo lo que en los talleres se dicen. Y con las reglas, solo con las reglas tienes para un par de años o 3. Salvo que seas una lumbrera. De manera que puedes ir leyendo cosas de los talleres sucesivos después del 13, pero date cuenta de que estás en el nivel de lo que practicas, en el nivel de las reglas que practicas. Lo otro es cultura, pero la cultura no te va a hacer nada, no te va a ayudar, pero úsala, entérate de ella. Así sabrás el vocabulario, porque hay que conocer el vocabulario, y el vocabulario se va explicando poco a poco en los talleres. Lo que no debes hacer es ahora cogerte el taller 100 o el 150, bueno, el 150 no hay, el taller 100 o el 80. No, vete en orden, porque así irás paulatinamente entrando en la nomenclatura que aquí empleamos, en el vocabulario. Juan Gómez dice, un saludo, ahora llego del trabajo, hace tiempo que os tengo que ver en diferido, un saludo a todos. Pues sí, efectivamente, llegas, como se decía antes, con todo casi dicho, pero ahí estamos, perdura. Claudia Barba dice, perdón por casi no intervenir. Tú y los compañeros me hacen sentir que no estoy sola, ni soy rara, por buscar toda la vida el por qué y para qué estoy acá viva. Claro, claro. No, ¿qué vas a ser rara, Claudia? No, no. Pero es una tentación que tienen las buenas personas. La de sentirse rara, incluso sentirse pájaro raro, o sea, no rara, sino pájaro raro, o sea, con cierto aire de desprecio hacia uno mismo. Y no, al revés, todo lo contrario. Para eso hacemos talleres como este. Los buscadores tienen que sentir que su autoestima está por las nubes, porque son los que mejor están haciendo las cosas. Dice Suga, sí, Claudia, estos talleres y encuentros están manifestando fundamentales, claro, claro, porque es lo que buscabais. Es lo que estáis buscando. Igual que yo cuando encontré la mente superior, pues es lo que estaba buscando. Y claro, me encantó. Y me compré diarios para escribir lo que me decía la mente superior. Las verdades universales. Y Agustina dice, sí, la primera regla es mucho más difícil que la segunda. Si me considero buscadora, y me considero buscadora. Sí, elimina pensamientos negativos es más difícil para algunas personas. A otras, Agustina, a otras les es más difícil el no te dejes afectar por los comportamientos de los demás. Les es mucho más difícil. O sea que eso depende de la persona que busca. Para unas, por su idiosincrasia, por su forma de ser, por sus asignaturas aprobadas, les es más fácil una que la otra. Pero no importa. Lo que hay que hacer es llegar a cumplir al 100% las dos. Y las otras 4 siguientes. Ya he dicho que la séptima, dejarla para cuando vayáis a atacar el corazón superior. Bien, amigos, pues hemos hecho un taller creo que bastante intenso y bastante fructífero. Nos veremos el próximo día con un tema que no sé cuál es, pero que también será interesante. Hasta el próximo día.